A ver, hay libros que lees y ya está, te informan, te entretienen. Y luego están esos otros libros, esos que parece que tienen vida propia, que no solo los lees, sino que de alguna manera te leen a ti. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos, un auténtico fenómeno, El poder de la hora. Un libro que, ojo, no promete poco, promete un cambio total en la vida de quien se atreve a abrirlo. Y todo, absolutamente todo, empieza con una sola frase. Una frase que nace de la desesperación más absoluta. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Parece simple, ¿verdad? Pero si lo piensas, es rarísima. A ver, si yo no puedo vivir con mí mismo, ¿quién es quién aquí? ¿Es que somos dos? ¿Hay un yo por un lado y un mí mismo por otro? Pues esa pregunta, esa simple pregunta, fue la chispa que encendió la mecha. Claro, para entender de verdad lo que significa esa revelación, tenemos que irnos un poco para atrás y conocer a la persona que la tuvo. Eckhart Tolle. Pero ojo, no al Eckhart Tolle, maestro espiritual que conocemos ahora. No. Tenemos que conocer al hombre que era antes, a alguien que estaba literalmente hundido en una crisis existencial de las gordas. Vamos a imaginarnos la escena. Es una noche cualquiera, poco después de que cumpliera 29 años. Tolle se despierta de golpe, pero no es una pesadilla normal. Es una sensación de terror absoluto, pura y dura. Es como la gota que colma el vaso después de años y años de ansiedad, un agobio tan insoportable que todo, el mundo, su propia vida, le parecía hostil, vacío, sin sentido. El deseo de desaparecer, de dejar de existir, era ya un grito desesperado por dentro. Y aquí, justo aquí, es donde todo cambia. Ese pensamiento, no puedo vivir conmigo mismo, se le repetía en bucle en la cabeza. Pero de repente, algo hizo clic. Se dio cuenta de lo rara que era la frase. A ver, yo y mí mismo. Entonces no soy uno, soy dos. Y fue tan bestia esa revelación que su mente por primera vez en años se paró en seco. ¡Pum! Silencio. Nada. Resulta que esa noche Tolle no solo se encontró a sí mismo, descubrió algo que, según cuenta en el libro, es la condición de casi toda la humanidad. Esa guerra interna que él sentía no era solo suya, es una especie de tiranía que nos imponemos nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. Y aquí está la clave de todo el asunto. El problema, el origen de nuestro sufrimiento, no está ahí fuera, en lo que nos pasa. No, está aquí dentro, en que nos hemos creído que somos nuestra mente. Nos identificamos por completo con esa voz que no para, que no calla nunca, esa que está todo el día dándole vueltas al pasado o agobiándose por el futuro. El libro entonces nos plantea una dualidad, como dos caminos. Por un lado tenemos a la mente, la parlanchina, la que siempre está o en el pasado o en el futuro, y que es una fábrica de dolor. Y por otro lado está el ser, nuestra verdadera naturaleza, mucho más profunda. Y esta solo se puede encontrar en un sitio, aquí y ahora, en el presente, y es la única fuente real de paz. Y claro, esta identificación con la mente no surge de la nada. Se alimenta de unas cuantas ideas, de mitos culturales que nos hemos tragado sin más. Por ejemplo, esa idea de que la humanidad es lo más de lo más, el pináculo de la evolución, eso nos infla el ego. O la idea de que estamos separados de la naturaleza, eso nos aísla. Y ni hablar del mito de que solo existe lo que podemos tocar, lo físico, que nos deja ciegos a todo lo demás. Son estas ideas, estas creencias las que los tienen bien atrapados. Pero vale, volvamos a esa noche. La mente de Tolle se para. Silencio. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa después? Pues vamos a volver a su historia, porque lo que sintió es básicamente el corazón de todo el libro. Es el despertar, así con todas las letras, a una realidad totalmente nueva. A la mañana siguiente se despierta, y lo primero que oye es un pájaro cantando, algo que había oído 1000 veces, pero esta vez es diferente. Es como si fuera la primera vez que lo escuchaba de verdad. Ve la luz del sol entrando por la ventana y es increíble, pero siente que esa luz es amor. Camina por la habitación, luego sale a la calle y todo, absolutamente todo, es precioso, está vivo, vibrante, como si viera el mundo por primera vez, sin el filtro de la mente, sin esa voz comentando todo. Entonces, ¿qué pasó ahí a nivel psicológico? ¿Fue magia? Pues no. En realidad, fue un colapso. Todo ese sufrimiento, esa presión insoportable, obligó a su conciencia a soltar, a dejar de identificarse con ese yo infeliz. Porque al final, ese yo era solo eso, una historia, una ficción creada por la mente. Y ese yo falso, pues se desinfló, como un muñeco hinchable al que de repente le quitan el tapón. ¡Puf! Adiós. Y esto nos lleva a un concepto que es, fundamental en el libro, el ser, con mayúsculas. Y no es el yo que creemos ser, el de nuestro currículum, nuestra historia, nuestros problemas, no.
El ser es lo que queda cuando todo ese ruido mental se apaga. Es la conciencia pura, la esencia indestructible que todos compartimos. Y solo se puede acceder a ella en un momento, ahora. Vale, todo esto suena fascinante, muy profundo. Pero, ¿y cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo se aplica en el día a día? Pues esa es la otra mitad del libro. No es solo la historia de lo que le pasó a Tolle, es que es una guía, un manual de instrucciones para que cualquiera pueda empezar a conectar con esa dimensión de paz y de presencia. Cuando la gente empezó a buscar a Tolle, a preguntarle, oye, ¿cuál es tu secreto? La respuesta que daba era de una simpleza que descolocaba. Les decía algo como, esa paz que buscáis, ya la tenéis. El problema es que no la podéis sentir porque vuestra mente hace demasiado ruido. Fíjate qué idea, no se trata de conseguir nada nuevo, se trata de descubrir algo que ya está ahí, debajo de todo ese ruido. Pero lo mejor de todo esto es que no es una teoría para quedarse dándome vueltas en la cabeza. No es filosofía para debatir. De hecho, el libro usa una analogía buenísima. Imagina que unos científicos discuten durante horas si los plátanos son amargos. ¿Qué sentido tiene? ¿Comprobar uno? Ya sabes la verdad. Pues esto es igual. La prueba no está en los argumentos, está en la experiencia. Hay que probarlo. Y con esa idea de que esto va de experimentar, no de pensar, el libro nos deja una última pregunta en el aire. Una pregunta que va directa al grano y que nos deja pensando un buen rato. La pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? Y la respuesta, claro, nos lleva de vuelta al punto de partida, a esa identificación total con nuestra propia mente.